Hoy cara a cara analizamos los temas del día. Congelan cuentas a magistrados, más riesgos de la línea 3 del tren eléctrico. Se resisten los partidos políticos a devolver el dinero que se habían comprometido en el periodo de los sismos de 2017, devolver parte de sus recursos, pues ahora que siempre no. Y otros que dicen que siempre no son los empresarios que se habían comprometido a dar un apoyo a los trabajadores para que el impacto de la tarifa del transporte público no fuera tan devastadora para tantas familias, pues no, que quieren ver mejoras en el transporte y que después ven si apoyan o no al transporte público. Lomelí que amenaza con regresar y el caso Antonio Gloria está generando mucha polémica en Jalisco. Y aquí hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Bueno, la mañana con 5 minutos. Escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Hoy tendremos una mesa de análisis para debatir los datos de Coneval, los datos relacionados con la pobreza, una década de medición de pobreza, 2008-2018 del Coneval, y sobre todo los resultados en el bienio 2016-2018, en donde Jalisco no sale tan mal parado, pero como siempre, doctor Jorge Rocha, están sus matices, pero ya lo platicaremos. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy buenos días, con una semana muy movida. Ni parece vacaciones, ¿verdad? No, para nada. Yo creo que ahora sí ya todo el mundo regresó en la vida política. Como que las 2 semanas pasadas estuvieron, digamos, relativamente tranquilas, salvo el tema del aumento del transporte. Pero ahora sí, como que empieza a haber una andanada de asuntos mediáticos. Entonces yo creo que apunta que de aquí a diciembre así vamos a andar, ¿eh? A ver, empezamos con Antonio Gloria. Antonio Gloria fue secretario de Educación con Emilio González Márquez y está detenido en este momento, está en prisión en Puente Grande, esperando resolución de un juez. Hay que recordar que es un proceso que inicia con el sistema anterior, no es el sistema penal acusatorio, y por lo tanto no hay lo que se llama vinculación a proceso, sino lo que hay es si ratifica o no el juez el auto de formal prisión, es decir, que tenga que llevar su proceso en prisión. Dice la defensa de Antonio Gloria, bueno, todo esto es por la compra de la casa de Chicago, en Así donde es. lo que que siempre dice, fue cuestionado ese proceso, siempre ese fue proyecto, cuestionado. siempre hay que decirlo también, ¿no? Lo que dice la fiscalía es que el valor de la casa de Chicago era en torno a los $2 millones, terminaron pagando 3.5 millones de dólares. Exacto. Es decir, que hay un sobreprecio de $1,5 millones y que por lo tanto habría posibilidad de peculado, es decir, de malversación de recursos públicos. La defensa de Gloria Morales, dice Jorge Rocha, que ya prescribió el delito, que él no tiene nada que ver, que él no... Y tuve posibilidad de consultarlo con distintos abogados y en general me dicen lo que siguiente para darte el uso de la voz, Jorge, que sí, que la pena por peculado está en torno a los 9 años para prescripción penal y que se está hablando, 8 años y 9 meses para ser exactos, y se está hablando de un asunto que fue en 2009, entonces, por lo tanto estaría prescribiendo o a finales de 2017 o a inicios de 2018. Eso pues tumbaría el caso. Sí, mira, efectivamente, bueno, yo cuando vi la nota, la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque además era raro como vincular precisamente a Antonio Gloria, que había estado, digamos, en otras ramas del gobierno del estado de Jalisco, vinculado con este tema. Efectivamente, sí hay que señalar que esa casa desde el principio, o sea, el costo, el motivo, la casa en sí misma fue un proyecto cuestionado desde el inicio, que se dijo, bueno, ¿para qué quiere el gobierno de Jalisco unas instalaciones de esa naturaleza, ¿no? Una embajada. Exacto, una embajada, dices, bueno, ¿como para qué, verdad? Entonces, desde ahí el proyecto había empezado mal porque no había estado bien justificado, ¿no? Efectivamente, de las notas también que han salido en estos días, pues también se dice que efectivamente que el señor Gloria Morales no tuvo nada que ver en el proceso, sí, que es Jaltrade, de compraventa, exactamente, es Jaltrade, una instancia que de hecho ya no existe tampoco. Entonces, yo sí veo el caso muy agarrado con hilos. O sea, yo lo que anticipo es que no vamos a, o sea, que no vamos a ver a Antonio Gloria saliendo de la cárcel por falta de, digamos, de delito como tal.
¿no? Digo, la prescripción ya es muy importante, como bien lo decías, pero tampoco se ve claramente el armado del caso. Para probar peculado, pues tienes que ver dónde están los fondos, cómo se utilizaron. O sea, una cosa es que compres a sobreprecio, que eso es un debate donde pues, puede haber pues, un uso inapropiado de la función pública, y sí, un debate sobre todo de carácter administrativo. Pero peculado es probar que hubo dolo y que te se pagó eso, claro, se pagó eso para favorecerte personalmente o para favorecer a tu grupo político, ¿no? Eso yo creo que va a ser muy difícil de probar si es que... Y fíjate, si sale, este asunto no es de la administración de Alfaro. Este asunto empezó en 2016. El fiscal era Eduardo Almaguer, que por cierto se ha derretido en loas a lo que está haciendo en este momento la fiscalía por obvios motivos. Pero si al final no cuadra, pues... De esas de que iba pasando, me cayó, no la pude cuadrar y te termina afectando políticamente. Yo creo y anticipo que no van a poder construir el caso, ¿eh? A lo mejor nos equivocamos porque no tenemos toda la información disponible, como es en este tipo de asuntos, ¿verdad? De aquí al sábado se determina. Exacto, pero yo la verdad no alcanzo a ver que lo vayan a poder sostener, ¿eh? Hay litis, ¿no? Exacto. Jorge Rocha, transporte público. Bueno, aquel día cuando se hizo público el aumento a la tarifa del Citeur, del Macrobús y de algunas rutas de camiones, el gobierno del Estado salió con los empresarios. Los empresarios hablaron de este acuerdo que tenían para darle pues un apoyito a sus trabajadores, sobre todo los que utilizan el transporte. Que absorban, ¿no? El empresariado. El diferencial, entonces dijeron, si lo normal es que una persona tome 2 camiones de ida y 2 camiones de vuelta, están los 10 pesos y son por 25 días más o menos laborables al mes, pues les vamos a dar un apoyo de 250 pesos. Cosa que a mí de entrada no se me hacía mal en términos de apoyar a la gente trabajadora más vulnerable, pero no me gustaba el hecho de que fuera mera voluntad. O sea, así como de, pues ahí les va es que es acto su de caridad, apoyito, ¿no? su caridad, ¿no? Es un acto de caridad. Y no un acto de Estado, porque en realidad quien tiene que defender a los más vulnerables es el Estado. Y ahorita los empresarios, en particular algunos relacionados con una cámara en específico, dicen que no, que hasta no ver mejoras en el transporte, por cierto, un transporte al que seguramente no se suben, que mejor no, que no van a dar el apoyo. Pues es que eso, fíjate que estaba cantado desde el principio. O sea, el acuerdo era tan endeble que pues días después se te cae. Y además quizá el empresariado desde el principio tuvo que haber dicho esto que está diciendo ahora. Es decir, a ver, ¿qué es ¿Por qué se sentaron en esa mesa? Sí, el tema recurrente de primero exiges... Las caras de la... Sí. Eran... Como dice Diego, dicen, ¿verdad? el jetómetro. No estaban convencidos. Claro pero a ver, no. Ellos no tienen obligación de hacerlo. No. Pero si te sientas y das tu palabra para hacerlo, hazlo. Claro. ¿No? Claro. O sea, es un compromiso que están tomando ellos públicamente. Y no estaban convencidos, se están bajando. Yo creo que no es lo correcto haberse bajado, pero está claro que esto tuvo que haber sido la petición inicial. Sí, es decir, antes de subirme contigo, gobierno del Estado, te digo, a ver, primero pruébame que va a pasar esto, y entonces lo asumimos. Pero no solo eso, también la ciudadanía. O sea, la gran justificación para poder hacer estos incrementos frente a la ciudadanía es tener claridad sobre las mejoras del transporte, ¿no? Tal cual, es decir, a ver, y es lo que se ha pedido toda la vida. Entonces, ¿por qué empeñas tu palabra y después cambias de opinión? Sí. A ver, escuchamos a Rubén Masalli, por cierto, que fue de los que dijo que de cámaras industriales que mejor no. No tenemos la información de los concesionarios, en dónde van a invertir, cuándo van a mejorar y las fechas, ¿no? No sé si ustedes tienen el dato, nosotros no tenemos el dato. Yo creo que es muy importante que todo el círculo se cierre, que todos los actores se comprometan y yo creo que en esa base pues está esta aportación voluntaria, pues el estímulo. A ver, y aquí el asunto es, desde mi punto de vista, el Estado tiene todas las capacidades para que no sea una dádiva, para que no sea simplemente un acto de caridad de parte de los empresarios y los trabajadores, sino decir, señores, el transporte empieza a ser fuerte, empieza a significar mucho para los trabajadores, es tu obligación, que pasen reformas para que el apoyo al transporte sea una obligación, no sea simplemente que los empresarios dicen, mira, pues qué padre, nos caes bien, gobernador, te vamos a apoyar. No. Pero además, a ver, es un asunto estratégico para dinamizar esta economía. Necesitamos un transporte eficiente, punto. O sea, eso es lo que yo no alcanzo a ver que vean los demás.
O sea, el tema del transporte es un asunto estratégico para la vida de una comunidad y peor como la ciudad de Guadalajara. Entonces no se puede tomar como un tema de negocios, dádivas, etcétera. Es un asunto prioritario donde tendría que haber el concurso, claro, de inversión público-privada para que la cuestión salga bien. Así de simple. Aquí no es, a ver, cuando se habla de vamos a subsidiar el transporte público, en realidad lo que tenemos que decir es estamos invirtiendo en el transporte público porque esto nos va a traer otros beneficios de muchos tipos. Pero son los límites del voluntarismo, Jorge. Sí, sí, claro. Está muy de moda en nuestra sociedad con raigambres cristianas, que la voluntad puede todo, ¿no? Sí. Y al final, Jorge, ves al presidente reuniéndose con los empresarios y la inversión pues no sube. ¿Por qué? Porque no es un asunto de eso, claro. O sea, no es un asunto nada más de sí, buena vamos onda. A echarle ganas, ¿no? Lo mismo, salen los empresarios a decir, vamos a apoyar. Ya pasó, no sé si te acuerdas, con el gasolinazo, que Aristóteles salió con las cúpulas empresariales y con los rectores de universidades y tampoco pasó nada. ¿Por qué? Porque no es un asunto de buena voluntad, es un asunto de autoridad. Claro. Si para ti apoyar a los trabajadores más vulnerables es una prioridad de tu gobierno, no se lo dejes en manos de los empresarios. Eso se llama política pública. Es política pública, ¿no? Sí, por eso, digo, mal que los empresarios asuman un compromiso y después no lo cumplan, pero también mal que el gobierno, el apoyo a los más desfavorecidos, los deje en manos de ellos. No, y haber hecho estrategias más, digamos, más integrales, más en fases, lo que platicábamos en otro espacio, es decir, capaz que tú puedes decirle a la gente, por ejemplo, en el tema del tren ligero, a ver, sí les vamos a aumentar un peso porque es necesario, Yo creo que un peso la gente lo hubiera asumido más gradual, ¿no? Sin mayor problema, y cuando entre línea 3, subes el otro peso. Pero imagínate, entonces te estoy dando un servicio de 9 pesos, pero con una movilidad prácticamente en toda la ciudad. Interconectada. Claro, claro. Jorge, más temas, congelan cuentas de magistrados. Si hay una buena noticia, creo, en este sexenio, es la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. Ojalá a nivel local, que ya la están trabajando, discutiendo, pues empiecen a ver cómo está operando la Unidad de Inteligencia Financiera. Se tienen que traer a Santiago Neto que les dé unos cursos. Estuvo en Guanajuato, Estuvo en Guanajuato estos días. Que más que Santiago, que es importante, Santiago, es la institución. Sí, el proceso. La institución, cómo se construye una Unidad de Inteligencia Financiera, que ya congeló cuentas a los célebres, lo digo entre comillas, magistrados Alberto Barba, Celso Rodríguez, que fue muchísimos años presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y Armando García Estrada. Sobre ellos pesan presuntos actos de corrupción y es todo esto tras una denuncia que hizo la Fiscalía General del Estado. Sí, efectivamente, bueno, a mí también hoy amanecimos con esos titulares, cosa que también me sorprende mucho, habrá que ver hasta dónde avanza. Pero sí me parece muy relevante el que esta unidad esté haciendo este tipo de trabajos. Y de hecho también hay un antecedente. Si se acuerdan, el presidente López Obrador había acordado con Alfaro que se iba a trabajar una estrategia para ir, digamos, limpiando el Poder Judicial en el estado de Jalisco. Y parece que este es el primer eslabón de esa estrategia. Y hay madejas. Sí. Detrás de Alberto Barba, ¿quién está? Digo, políticos y no políticos. Detrás de Armando García Estrada, ¿quién está? ¿No? Así es. ¿Quién impulsó a Celso Rodríguez? ¿Por qué Celso Rodríguez pudo eternizarse como presidente del Supremo Tribunal? ¿Por qué hizo un grupo al interior del Supremo Tribunal? Pues ahí nos remontamos al exgobernador Emilio González Márquez, ¿no? Claro. A lo que me refiero es que ese debe ser la punta del iceberg. Exacto. Porque el resto, pues son una serie de complicidades con constructores, con gente que recordemos que el trabajo que hizo Animal Político con la estafa maestra fue que quizá lo más importante fue reconocer que ahora el tema de corrupción es eso, una serie de ligas, redes, complicidades, procesos donde están inmiscuidos muchos actores, que ya no es la corrupción tradicional, digo, para caricaturizarla, de ese funcionario que abría el cajón y se lo llevaba. Eso ya no pasa. Lo que pasa son redes de complicidades donde en mayor o menor medida, incluso a veces quizás hasta sin conocimiento de causa, intervienen algunos actores y se arman pues estos desvíos, ¿no? Nos vamos a la mesa de análisis sobre el tema de pobreza con este tema, Jorge. Se detectan más riesgos en la línea 3 del tren eléctrico. Ahora, quien está en riesgo de colapso es el Hotel One del centro de Guadalajara. Eso que salió hoy en Grupo Reforma, o sea, es para que ahorita estén desalojando a la gente de ese... Y ahorita porque no está en operación. Si estuviera en operación, y dices, cuánta cosa, neoprenos, el riesgo de que se caiga un hotel, las fracturas que ya hay, los socavones que se han armado.
Chico, ¿cómo puede ser una obra tan cara, tan mal planeada? Pero ¿sabes qué? Hay un tema, y a propósito de que ahorita son las lluvias, algo que nunca, o sea, el factor parece constante es que jamás calcularon el tema de las aguas subterráneas en el centro de la ciudad. Ese es el tema. Oye, y si tú tenías ahí un río, por lo menos el sentido común te hubiera dicho, oye, pues resulta que hay, y además, ojo, ya tenían una obra previa, que era el Mercado Corona, que como sabemos, el último piso del estacionamiento, pues tiene agua permanentemente ahí. Sí, sí. ¿No? Entonces, a ver, si ya sabemos que en esa zona de la ciudad tienes un montón de agua, a lo mejor no la tienes exactamente ubicada, pues tienes que haber pensado en una obra con ese pequeño detalle. Así como qué sorpresa. Exacto. Nos ¿no? encontramos agua. Exacto. 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos al corte. Regresamos para analizar los datos de pobreza y desigualdad que publicó este lunes el Coneval. Estoy contra la MAC. Con 22 minutos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Esta semana se presentaron los datos relacionados con pobreza y desigualdad que mide el Coneval. La pobreza pasó de 44.4% en 2008 a 41.9%. Como les decíamos, la década ya de análisis de datos que hace el Coneval. El número de personas en situación de pobreza aumentó, aunque el porcentaje bajó de 49.5 a 52.4 millones. En pobreza extrema durante estos años de 2008 a 2018 de 12.3 a 9.3 millones. En el caso de Jalisco, si hacemos la misma comparación 2008-2018, la reducción de pobreza es de 2.6 a 2.3 millones de personas, es decir, del 36.7% al 28.4%. Y la pobreza extrema en Jalisco queda en 3%. Lo analizamos con distintos académicos, personas que están especializadas en el estudio de la pobreza y la desigualdad. Susana Ochoa, de la Universidad Panamericana, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy contenta de estar aquí con ustedes. Carolina Toro, que fue hasta hace muy poquito subsecretaria de Planeación. ¿Cómo estás, Hola, Carolina? Enrique, buenos días. ¿Y ahora en qué estás? Ahora estamos en una sociedad que se llama Iniciativa para el Cambio Social. Iniciativa para el, bueno, después nos luego platicas platicaremos. exactamente qué es Iniciativa en el cambio, para el cambio. Jorge Rocha, sí, aquí con nosotros. Buenos días. Y Héctor Castañón, que es coordinador de la Asamblea sobre Desigualdades y experto en gestión del desarrollo. Héctor, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Bien, muchas gracias. Saludos. Una primera valoración, quien gusta empezar sobre estos datos, Susana. Pues yo quisiera darte unos datos, digamos, colaterales, ¿no? Que nos ayudan a entender esto de la desigualdad, ¿no? Que es un tema que nos preocupa muchísimo con respecto a, sobre todo, a tener... A tratar de explicarnos por qué somos una economía, no somos de las 14 economías más emergentes en el mundo, y sin embargo siempre estamos entre el 25% de los más desiguales, ¿no? O sea, ahí hay como una controversia muy rara. Y fíjate, el 1% de la población en nuestro país recibe el 21% de los ingresos de todo el país, ¿no? Por ejemplo, digo, son algunas, luego a veces las cifras no nos permiten hacer Oxfam como ese, íconos, ¿no? sí, de Oxfam, exactamente. Luego, la riqueza de las personas más, digamos, acaudaladas representa el 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es muchísimo, y estamos hablando de 4 personas. Salinas, Larrea, Vallés. Valles. Exactamente. Y luego, el régimen fiscal sigue siendo todavía favorable para las personas que más tienen. Te voy a dar solo un ejemplo. Las colegiaturas de las escuelas privadas son deducibles de impuestos, ¿no? Y todavía el 40% de las escuelas carece de servicios, de las escuelas públicas carece de servicios básicos, drenaje, ¿no? Etcétera. Estas cosas, pues sí, la verdad, la población indígena sigue siendo cada vez más pobre, es decir, no estamos haciendo cosas estructurales para sacarlos de allí, ¿no? Ahorita nos va a platicar Caro todo este impulso a políticas públicas, pero sí nos sigue haciendo falta, ¿no? Y bueno, pues hay
algunas cosas que no nos proporcionan los datos, pero sí se puede deducir, sí se puede inferir que la violencia es ciertamente como causa de la marginación. Es decir, ¿por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que si las personas no tienen forma de accederse un ingreso digno, un salario digno, ¿no? Son más proclives a lo mejor a optar por otras alternativas de ingreso. Carolina. Bueno, yo creo que con esta presentación del Coneval de una década, podemos ver que independientemente de si subieron 3 millones de pobres, bajaron 3 millones de pobres extremos, los rangos han estado entre el 41 y el 46% hace 2 mediciones. Es decir, se ha movido, la estructura de la pobreza ha estado casi intacta a nivel nacional, el contexto nacional. Si dividiéramos toda la población, nos pudiéramos dar cuenta que en estos 10 años la situación es la misma, solamente 2 de cada 10 están en unas condiciones que uno dijera son socialmente deseables, es decir, no tienen una situación de pobreza, no tienen una situación de vulnerabilidad. Ese panorama 2018 a nivel nacional era el mismo en el 2008, ¿no? Entonces, ha permanecido intacto. Y hay otras cosas que no han cambiado, que es lo que me parece muy interesante. En esta ocasión, y llevo revisando las cifras del Coneval a profundidad, las últimas 4 mediciones, el Coneval, aparte de entregar datos de pobreza, en esta ocasión entregó indicadores complementarios que son bien interesantes. Eso como donde está también la carnita. Y entonces se pone uno a ver esos indicadores complementarios y se da cuenta que a pesar de que los números suban, bajen, la geografía de la pobreza en el país sigue siendo la misma. El norte, los estados del norte siguen siendo los más prósperos y los estados del sur-sureste siguen siendo los más pobres. O sea, eso no cambia, en 10 años no cambia. No cambia que la pobreza se concentra con mayor profundidad y mayor intensidad en ciertos grupos poblacionales, lo que comentaba Susana, en ciertos grupos poblacionales y en ciertas zonas territoriales, en zonas rurales, en población indígena, en personas con discapacidad, en adultos mayores. Eso tampoco ha cambiado. Y tampoco ha cambiado fundamentalmente el tema del ingreso. O sea, el peso del ingreso en los indicadores de pobreza es fundamental y el ingreso depende fundamentalmente del empleo y la seguridad social también, que es un indicador importante, depende fundamentalmente del empleo. Se ha movido y eso no se mueve. ¿No? Se ha incrementado, se ha ¿no? incrementado la falta de seguridad la social. carencia. 71 millones de personas en el país no tienen seguridad social. Y eso lo que nos habla es de un país a futuro, ¿no? ¿Cómo va a estar el país a futuro cuando estas personas que ahora están dentro del sector productivo sin seguridad social envejezcan, tengan más de 65 años? Mejor ni pensamos. Entonces, eso mejor es no una pensemos. bomba de tiempo. Pero lo importante ahí es el tema de analizar tendencias, justamente, no solamente qué ha pasado en estos 10 años, sino cómo vamos a estar hacia adelante. Héctor Castañón. Sí, creo que a pesar de que pudiera hablarse de cierta evolución favorable en términos de reducción de la pobreza, como dice, estructuralmente no se ha podido cambiar. O sea, no podemos bajar de ese 35% de población en situación de pobreza en distintos contextos, ¿no? Entonces, si la economía está estancada, los salarios están estancada, la pobreza está estancada, lo único que crece es la riqueza, como decía Susana, de los grandes capitales. Nos habla el estudio de Coneval nos da pistas de aquellas cosas en donde no estamos avanzando favorablemente y que explican mucho el estancamiento que tenemos en términos de ingreso salarial, de población en pobreza, etcétera. Y algo que hemos analizado desde el espacio de la acción ciudadana frente a la pobreza es precisamente la incidencia de lo laboral, la dimensión laboral en explicar estas condiciones de la persistencia de pobreza. Fundamentalmente, en resumen, tenemos una economía discriminatoria, ¿no? O sea, que pesa muchísimo ser indígena, ser mujer, el color de la piel. Eso explica la persistencia de la pobreza en ciertos grupos de la población. Y tenemos una economía principalmente explotadora, ¿no? Que extrae una riqueza, una economía extractiva que extrae valor de la mano de obra, del trabajo, para acumular riqueza, ¿no? El 30% de la riqueza que se genera se va al trabajo y el 70% al capital, cuando a mediados del siglo pasado era a la inversa. A ver,
30% masa salarial, 70% capital. Así es, así está la ¿Y distribución. cuándo era exactamente al revés? A mitad del siglo XX, ¿no? A Digamos, 1960. 50, 60, Luis Cortines. Era toda esa inversión. parte. Estado de, Sí. bueno, estado de Milagro, el bienestar, milagro mexicano, ¿no? entre comillas. Yo te Así quiero es. dar un ejemplo, aprovechando lo que dice Héctor. Esto de que es discriminatoria es completamente cierto. ¿Sabes qué porcentaje de trabajadoras remuneradas y asalariadas tienen acceso a guardería para el cuidado de sus hijos? El 22%. Sí, a ver, seguimos hablando todavía cuando hay estudios internacionales, ¿no? Es el Womenomics, ¿no? Hay estudios internacionales McKinsey interesantísimos que hablan de que incrementar la población de mujeres en el ámbito laboral aumentaría directamente el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía las condiciones estructurales, como dicen ellos, ¿no? Las condiciones de inserción de las mujeres en el ámbito laboral sigue teniendo... No, y es las brechas que ves en la ENIF sigue siendo son una asignatura tremendas, pendiente sí. muy fuerte, por poner un ejemplo nada más. Jorge Rocha. Mira, tres ideas. La primera es que la tragedia es que arrastramos nuestros 50 millones de pobres, que ese es el número, desde hace 10 años. Esa es la tragedia. Empezamos con 49.5 en 2008 y estamos terminando en 52.4. Esa es la tragedia. Sube o baja, como lo decía Carolina, llegamos a 55 en 2014, si mal no recuerdo. Pero esa es la tragedia. 10 años arrastrando con 50 millones de pobres. Primer dato que no se puede negar. Segundo, efectivamente son 10 años, estamos hablando de prácticamente 2 sexenios, 4 de Calderón y 6 de Peña Nieto, donde dices, hay una política social fracasada, que ese es el otro gran tema, es decir, una política social que no logra sacar o cambiar las condiciones estructurales de pobreza. Y eso para mí es algo que se tiene que discutir claramente, ¿qué vamos a hacer con esto? Y el tercer asunto es efectivamente un tema que está claro y también ya lo señalaba Caro y Héctor, es el tema del ingreso. Si tú por años has contraído el salario mínimo como estrategia de atracción de inversiones, por supuesto, y es un tema clave para salir de la pobreza, pues te estás dando un malazo en el pie. O sea, tienes una política económica para atraer inversiones que te genera que tengamos ingresos muy bajos para hacer esta extracción, vamos a decir, de plusvalía para agarrar las viejos categorías, términos. los viejos términos, ¿sí? Y por otro lado, tienes una política social que no está dando por digamos, resultados, pues la combinación de esos factores es 50 millones de pobres consolidados en una década. Esa es la tragedia. Y otro 30%, Claro. que como decía Caro, Claro. es vulnerable. O sea Claro, que, sí es. con, Que en con cualquier que momento- dos no te paguen 2 quincenas, Pelas, claro. ya claro. caes casi en Una situación. enfermedad. Una enfermedad, lo que sea, es Exacto, hiper Sí, sí. vulnerable. 9 de la mañana con 34 minutos, vamos al corte y regresamos para seguir platicando sobre los temas de pobreza y desigualdad. Nueve de la mañana con 37 minutos, estamos en mesa de análisis, estamos analizando los datos que nos deja la encuesta de Coneval, los resultados que analiza Coneval, que se desprenden de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de INEGI, con Susana Ochoa de la Universidad Panamericana, con Carolina Toro, especialista en temas de desigualdad y pobreza, con Héctor Castañón y también con Jorge Rocha, que nos acompaña como todos los jueves. Héctor, te quedaste con un tema. Sí, mira, si queremos tomar decisiones basadas en evidencia, digamos en la política de desarrollo, hay 3 grandes aprendizajes o tres grandes pendientes que señala este informe. El primero es que el ingreso laboral es un gran pendiente, ¿no? Disminuye el ingreso corriente promedio trimestral, ¿no? Es unas cosas que bajan. Aumenta la vulnerabilidad por ingresos, ¿no? Entonces ahí hay un gran pendiente. El segundo es la seguridad social, ¿no? La seguridad social contributiva, ¿no? O como entendida como una prestación de tu trabajo y no como un derecho universal. Ese es otro de los grandes pendientes que no hemos O podido sea, pasar resolver. del modelo contributivo al derecho Así universal. es decir, seguir teniendo tanta población sin protección social incrementa Cuando la naces vulnerabilidad. estás protegido. Exacto. Claro. ¿no? Es Exacto. que Y- hay que desligar, O una ¿no? figura de renta El derecho a la básica. salud del derecho al trabajo. O Eso. la figura de renta O la básica que figura dice de renta Carolina. o la renta básica son las que se ha alternativas, explorado en digamos, muchos de países. protección universal, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la importancia de las transferencias como subsidio al ingreso insuficiente. Es decir,
la política social y los programas sociales importan, ¿no? No te van a sacar de la pobreza, pero han contenido muchos de los efectos negativos, ¿no? Y ponerlas en riesgo es realmente un peligro Porque para también hay mucha un gente, discurso de decir, ¿ya ven? Los programas sociales no funcionan, Sí, hay que exacto. desaparecerlos. Exacto. Así es, pero en este Y contexto... pensar que eso es el problema de... No, mucho eso es un más error estructural. total. En este contexto en donde estás separando la política social de la política económica, Exacto. lo único que está haciendo la política social es subsidiar a los empresarios para que paguen poco. Bueno, jóvenes construyendo el futuro. Por ejemplo. Eso subsidia a los Exactamente. empresarios. Exactamente. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es la política de desarrollo social no puede estar vinculada de la política de desarrollo económico. Tienen que dialogar y tienen que buscar estrategias para el desarrollo, como lo quieras llamar, prosperidad, bienestar o lo que sea, ¿no? Carolina. Bueno, dicen que la política social es la ambulancia que recoge los heridos que va dejando la política económica. Pero creo que no podemos también caer en un debate falso. Es decir, los programas sociales no son suficientes. Por sí mismos los programas sociales no reducen la pobreza, pero son indispensables. Así es. Son indispensables. No solamente contienen, sino que sí se generan con evidencia y con las coberturas suficientes. También es que es un tema que los programas sociales tienen una cobertura pequeña. Hace algunos años GESOC hizo un análisis de la cobertura de los programas sociales y no llegan ni al 10% de la población. Es decir, un programa destinado, por ejemplo, a atender población con discapacidad tiene tan pocos recursos y tan poca cobertura territorial que no llega ni al 10% de la población de personas con discapacidad. Entonces, tenemos muchos programas sociales, pero muy chiquitos, en muchas ocasiones mal planteados y con mucha debilidad. Entonces, el asunto es que las dos cosas coincidan, que coincida una política económica que genere empleos, que aumente los salarios, que contenga el alza, por ejemplo, en los precios de los alimentos o del transporte, que ayude la política económica, y creo, bueno, esa es también una visión ya de hace muchos años, que la política económica ayude a que estas picos, ¿no?, de la economía no le pegue tanto a la población, pero por otro lado, una política social que haga lo que no puede hacer el mercado y lo que no pueden hacer las familias, que es abrir guarderías, ampliar los Que no puede centros. hacer el mercado porque no es rentable. No lo va a hacer nunca, ¿no? El mercado funciona bajo otra lógica. Esto lo tiene que hacer el Estado porque es un derecho de la población y porque el pacto social es fundamentalmente eso, es que el Estado haga el papel redistributivo, que reciba los impuestos y los transforme en bienes y servicios de educación, de salud, de mejoramiento de vivienda, que haga este papel que lo tiene que hacer, y eso es política social. Sí, aunque el neoliberalismo dice que no. Lo que tiene que hacer el Estado básicamente es aplicar las leyes y cuidar el derecho a propiedad de las personas. Por eso estamos donde estamos. Esa es una responsabilidad del Estado que no la puede eludir. Jorge y después Susana. A ver, efectivamente, yo creo que estamos en el momento, ahora sí, y creo que después de estos 10 años de volver a abrir un gran debate en el país para rehacer o repensar la política social. Todas estas cosas que han dicho, decir, a ver, la política económica no puede ir desligada de la política social. Los programas sí se tienen que mantener, pero tiene que haber mayor fortalecimiento de este tema. El asunto del salario mínimo y los ingresos se tiene que discutir. Es decir, todo esto es un solo paquete que que tendría un solo efecto, que es que las personas, estos 50 millones de pobres en el país, salgan de esa condición. Eso requiere, yo creo que de un gran debate nacional, que incluye incluso ahora, porque se estuvo discutiendo, lo que le toca a Coneval en este concierto. Yo creo que es el momento de abrirlo y decir, a ver, ¿qué le toca? Y la otra es, también en los estados. Le toca lo que está haciendo, ¿no? Coneval. Sí, pero ¿qué le toca a cada quien? Pues estamos hablando de gobiernos federales, empresarios, etcétera. Estados, municipios. Todo eso. Y la otra es, ¿qué le toca a los estados, Porque ahí también... ya se desligaron de la política social. Sí. Le toca al PG eso, pues nosotros, mira, otra cosa. Ese es otro tema que se tiene que discutir. ¿Qué les toca a los estados en materia de combate a la pobreza? Que tampoco está claro. Hay que hablar de Jalisco. Que tampoco está claro y que tendríamos que empezar a discutir y hablar al respecto. Porque efectivamente las desigualdades regionales, que ya las señalaba Caro hace rato, son tremendas. Por ejemplo, de la medición 2016, los del sureste salieron como los que más habían crecido en pobreza, y 2018 vuelven a repetir prácticamente los mismos estados. Con las zonas económico especiales. Exactamente. Entonces, a ver, eso lo tenemos que empezar a dialogar, porque efectivamente ahí, dices, también los gobiernos locales, tanto de estatales como municipales, tendrían que tener una clara participación en este proceso.
Y no solo voluntarismos del empresariado, de Exactamente. que si les dan 2 pesos, 2 pesos con 50. Sí, como una filantropía despótica, ¿no? Ya sabes. Hablando de lo que decía Caro, creo que además en esto de las políticas públicas, en concreto los fondos que luego hay para apoyos y tal, son inaccesibles. O por desconocimiento de las personas que hacen el planteamiento. Yo he sido dictaminador de Sedesol y es espantoso que te llegue un programa y que solo porque está mal planteado, mal hecho, porque no tuvieron un acompañamiento de alguien que les ayudara a hacer el planteamiento, lo tienes que rechazar, digamos, ¿no? O por complejidad del mismo aparato. Entonces, yo añadiría a lo que decía Héctor que además hay desigualdades como procedimentales. No sé si me explico. Yo hice hace tiempo un estudio de la violencia, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Y resulta que todas las instancias van repitiendo a la misma mujer. O sea, Juana golpeada la registra el CEPAVI, Juana golpeada la registra el DIF, Juana golpeada la registra quién sabe qué, Juana golpeada va a las 5 de febrero. Entonces tú te preguntas, oh cielos, ¿no? O sea, ¿en qué momento tenemos la infraestructura para poder hacerle un registro a Juana y no pedirle que se revictimice contándonos otra vez la misma? No sé si me En explico. cada instancia. En cada instancia, no sé qué. Y además, que a la hora de los informes la reporten todos y sea la misma Juana, ¿no? Yo pienso, como dice Héctor, que tenemos que repensar este problema y tenemos que repensarlo todo, aunque sea obligación del Estado. Nosotros tenemos tiempo promoviendo un paradigma que le hemos llamado AGEA, es decir, y que lo hemos llevado en algunos casos en la Universidad Panamericana con bastante éxito. AGEA son... AGEA es el acróstico, digamos, de academia, gobierno, empresa y actor social. ¿Sí? Academia, ¿no? ¿Por qué? Porque los investigadores, ¿no? O sea, tenemos mucho que aportar, ¿no? O sea, no se vale. Luego la empresa se viste de responsabilidad social, acaba dándonos un poco limosna y nosotros, pues, tenemos que sentarnos a decir, te voy a poner un ejemplo de una empresa que quita cataratas, ¿no? Entonces, esta empresa quita cataratas, correcto, pero que me digas que quitaste 20,000 cataratas, ¿qué es? ¿Mucho, poco, mediano, cuánto? ¿Me explico? Entonces, tiene que entrar un académico a decir, eso es mucho, eso es poco, eso está... A darle dimensión. Luego, el gobierno, ¿no? El gobierno, en ese caso concreto, yo hablé a México, incluso a nivel federal, bueno, ¿qué son tantas cataratas? Eso, exactamente, ¿cuántas son? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la etiología de esta bronca? ¿Por qué se dan? Etcétera. No te saben decir. Y luego está el actor social, que es el de las instituciones que defienden distintas causas. De pronto parecería que vamos cada uno por su lado, porque no hemos sido capaces, como dice, no hay un proyecto que una, que exactamente. genere consensos. FEJAL aquí en Jalisco se hizo bajo el cobijo de la Universidad Panamericana, bajo este paradigma, y esta empresa que proporciona bienestar, es decir, una capacitación buenísima y que se ha hecho con fondos del gobierno, de la empresa, de tal, no sé cuánto, es un modelo en donde se sentaron estos 4 actores. Con eso te quiero decir que creo que tenemos que repensarla involucrándonos todos. Héctor Castañón, pobreza en Jalisco, nada más a ver si, bueno... Totalmente, para allá voy. Mira, lo que se haga a nivel local importa, ¿no? Digamos, los procesos nacionales o federales en este caso, que nos explican la pobreza, ¿no? Nos hablan que la pobreza bajó 2 puntos porcentuales. A nivel estatal, por ejemplo, en Jalisco bajó 12% la pobreza. 2008 a 2018. De 2008 a 2018, en 10 años bajó 12%. Sin embargo, hay estados en donde creció la pobreza un 35%, por ejemplo, en Colima, o 20% en Sonora, 17% en Tamaulipas o 30% en Veracruz. O sea, que lo federal... Es decir, lo federal no explica todo, ¿no? Y podemos decir, en Jalisco estuvo bien a ese 12%, sin embargo hay estados como Coahuila, en donde bajó el 22%, en Nuevo León, que bajó el 20%, o Aguascalientes 19%, es decir, lo que hagan los estados importa. Si vamos a repensar la política social, también tiene que repensarse en el estado. Es un la agregado. economía. Exacto. O sea, después ya ves los Así empleos es. que se generan, los Claro. salarios, ¿no? Así Explica es. tal vez más eso que la política social. A ver, sí, sin embargo, hay medidas que toman los estados que están contribuyendo a un mejor desempeño en la reducción de la pobreza. Entonces, no podemos soltarle la política social a lo federal, y esta oportunidad, después de 10 años de evaluación de la pobreza, que ya tiene información a nivel local, tendría que tocarnos y tendría que realmente llevarnos a refundar la política social en Jalisco, que no lo estamos viendo. Déjame nada más, Jorge, que Carolina, tú estuviste en el gobierno anterior, estuviste muy vinculado al tema de la política social. ¿Qué análisis haces de estos datos? Mira, yo creo que a diferencia del panorama nacional, en Jalisco el comportamiento fue positivo. Positivo porque las disminuciones que hubo, como lo señalaba Héctor, son significativas, y porque
hay algo que menciono mucho, que es el tema de la tendencia. De 2008 a 2012 hubo un incremento de la pobreza en Jalisco. Ujú. De 2012 a 2018 empieza sostenido a decrecer de manera sistemática. También, si los porcentajes son muchos o son pocos, lo que yo digo es, si hubiéramos seguido creciendo la pobreza como creció de 2008 a 2012, en 15 años no estaríamos hablando del 28% de la población en pobreza, sino del 50%, sí, exactamente. Pero si esa tendencia, como ha venido reduciéndose la pobreza en los últimos 6 años, o en las últimas 3 mediciones, continuara hacia los próximos 15, estaríamos hablando que en esos mismos 15 años tendríamos, digamos, un panorama más bajar solidario, del 20, porque ¿no? Más solidario. Usted está en 28%, 28.4%. La pobreza, pero estaba en 2012 en 40, 39 punto y cacho, ¿no? Exacto, en 39.8. ¿Qué políticas públicas dieron éxito desde tu punto de vista para estos datos? Yo creo que aquí lo que pasó en Jalisco fue una buena combinación entre la generación de empleos, que fueron más de 356,000 empleos que se generaron en el último sexenio, los empleos, el aumento también de las transferencias. Cuando uno analiza el ingreso, el comportamiento del ingreso corriente, no solamente se compone del trabajo, también se compone de otras transferencias, de subsidios, de las remesas, de lo que reciben las familias por apoyo de otras familias. Y eso en Jalisco es una cosa que no solamente, o no se le debe atribuir al gobierno, pero es un comportamiento también de una movilización de apoyos institucionales y sociales hacia mejorar el ingreso de la gente. Eso ha representado que fíjense la coincidencia, casi 700,000 personas mejoraron el ingreso y son las 700,000 personas que salieron de la pobreza, 713,000. Por eso es que el peso del ingreso. Por eso es que el peso del ingreso es tan importante, pero todas las carencias sociales disminuyeron en este periodo. Se disminuyó la carencia de acceso a salud, de rezago educativo, también disminuyó la carencia de seguridad social. Pero lo determinante es ingresos, sea monetario, no monetario o transferencias. Eso pesa mucho, pero los otros también, los otros indicadores también. 9 de la mañana con 50 minutos, volvemos para también la opinión del tema de Jalisco de Jorge Rocha y de Susana. Se nos fue volando el tiempo. Jorge Rocha, sobre el caso Jalisco. A ver, sobre el caso Jalisco, el hecho de que no podamos exactamente definir cuáles son los factores por los cuales se dio esta dinámica es porque, y él lo he dicho desde hace tiempo, no hay información local sobre el fenómeno. O sea, también le dejamos solo a la federación la medición de la pobreza y no se está haciendo mediciones locales. Sí, tenemos de Jalisco, ni ¿no? municipales. En general. Sí, pero a ver, decir, a ver... No, a ver, por ejemplo, la medición municipal, ¿cada cuántos años es? Cada 5. Cada 5. Cuando en 2020 vendrá. Claro, sí. Cuando ahí es donde exactamente puedes ver las dinámicas específicas locales. O sea, la federación nos está dando datos municipales cada 5 años, cuando eso es lo que precisamente nos permite entender cómo se dan las dinámicas económicas locales, que son las que te explican o las dinámicas de empobrecimiento o las dinámicas de superación. Y ahí es donde yo sí creo que sí podemos encontrar efectivamente qué están haciendo distintos actores. Es un instituto, ¿no? Claro, para eso. Bueno, con el instituto se podría hay que darle lana, tampoco puede hacer. Pero ese tipo de cosas. De hecho, alguna vez en una revisión de un informe de Aristóteles, ahí en el Congreso que me tocó participar, les decían, necesitamos crear mediciones locales de pobreza y otros indicadores. Y por eso hicieron la televisión del Congreso. Exacto, para... Te agarró, dijeron, así vamos a medir qué tanto trabajamos. Para poder exactamente ver lo que está pasando, porque efectivamente no sabemos, sí, pues a lo mejor sabemos mucho de zona metropolitana, pero hay territorios de este estado donde no tenemos gran idea de lo que sucede. Susana, sobre el caso de Jalisco en particular. Híjole, sobre el caso de Jalisco, me parece que no tenemos mediciones. Yo en concreto estoy terminando una tesis doctoral del trabajo de las mujeres, por eso tenía tan fresco ese dato, y no te dan, o sea, ningún dato concreto. Solo tenemos el de la reducción, tenemos datos del INEGI, tenemos datos de tal, y creo que la falta como de interinstitucionalización no la tenemos registrada, procedimental que te decía, y tampoco tenemos los datos locales que nos ayuden a tomar decisiones concretas. Sobre políticas públicas. Carolina. Bueno, yo quisiera precisar que a nivel subnacional, a nivel de las entidades federativas, en temas de pobreza sí tenemos toda la información desagregada
no solamente de lo que pasa con los números globales, sino lo que pasa con cada indicador y a su vez lo que pasa con cada variable del indicador, ¿no? Es decir, del rezago educativo sabemos cuántos niños de 3 a 5 años no asisten a la escuela. ¿Y por municipio? Por información municipal también se tiene cada 5 años. La de 2015, sí, que ahorita ya es que ahorita ya está, ¿no?, muy ¿no? rezagada. Coincido con lo que dice Jorge, que nos haría falta información más a nivel, por ejemplo, intraurbano, ¿no? Incluso dentro de la zona metropolitana hablamos de muchas Yo me acuerdo ciudades. que la COEPO hacía estos estudios de marginación en la zona metropolitana, así es. incluso Sí. por colonia. Sí, Así los es, institutos estatales y los institutos locales tienen las herramientas porque la información está, nada más hay que replicar las metodologías para hacer esos recálculos de lo que está pasando a nivel territorial más desagregado. Pero a nivel estatal creo que sí tenemos la información y sí podemos identificar, si nos metemos a ver qué pasó con las variables que componen la pobreza, no solamente con los agregados de los indicadores, sino con las variables, sí identificamos dónde hubo variaciones que son la explicación de esa reducción. Ya dijimos por una parte el ingreso, pero también por otra parte que las casas con pisos de tierra disminuyeron, que también disminuyó la población con carencia alimentaria. Eso son temas que sí se atribuyen a política pública. Creo que es una combinación de los dos y era un poco lo que decíamos en el intermedio. Hay cosas que tiene que hacer la economía, pero hay cosas que tiene que hacer el gobierno que no las puede dejar de hacer. Y es este tema, por ejemplo, de abatir el rezago educativo a través de políticas públicas que le ayuden a los adultos que no terminaron su La deserción educación. en secundaria, por ejemplo. Que no terminaron Es su educación dramática. primaria o secundaria, a que la termine y bueno, muchas otras cosas que se deben hacer. Cierra Yo la mesa, Héctor. cerraría, no se vale trabajar y ser pobre, hay que pagar mejor, y no se vale no trabajar y no tener derechos. Hay que discutir la universalización de derechos de protección social. No se vale trabajar y ser pobre. ¿Qué cantidad de mexicanos más o menos trabaja 40 horas a la semana y es pobre? En Jalisco el 25% de la población no le alcanza su ingreso laboral para la canasta básica, ¿no? Tiene que depender de A ver, una estrategia clarísima de combate a la pobreza que ya se ha dicho desde hace muchos años es universalizar el derecho a la salud. Cuando tú haces esta estrategia está claramente dicho que si lo puedo lograr Al esto. revés, se ha fragmentado. Exacto. Si logramos eso, yo creo que podríamos tener descensos muy importantes. Y pensiones también. Sí, o sea, sí, yo ver a tanta Seguridad persona con social, más de protección 60, social. 65 años que tiene que trabajar de cerillo es Sí. lamentable. Claro. Ya. Fíjate, en esto que decían del ingreso, el 80% de las mujeres ganan entre 0 y 3 salarios mínimos. Es decir, hay un porcentaje de mujeres muy limitado que tienen un ingreso digno, por ejemplo. Gracias, Susana. Gracias, Caro. Gracias, gracias. por estar con nosotros, Jorge. Gracias. ¿Les parece si en un par de semanas discutimos qué hacer? Porque nos quedamos con el diagnóstico y ya más o menos estaba empezando a salir esto, pero pues se nos fue el tiempo. Mañana estamos en Cara a Cara a partir de las 9. Tendremos posibilidad de hablar con el abogado de Antonio Gloria y trataremos otros temas relacionados con la agenda pública. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.